Dicen que nadie se atreve a mencionar su nombre, pero yo lo vi arrodillarse frente al campesino. No era una historia de las que cuentan los ancianos al caer la noche, no era un rumor para espantar a los niños. Lo vi con mis propios ojos, y lo que presencié cambió mi vida para siempre. Todo comenzó una mañana como cualquier otra. El campesino, un hombre sencillo de mediana edad, despertaba al amanecer para cuidar de su parcela. Era un hombre fuerte, con manos endurecidas por el trabajo y un corazón tan firme como el suelo que labraba. No era alguien que destacara por su inteligencia o astucia, pero había en él una resistencia y una integridad que lo hacían especial. Su vida era simple, pero no carente de dificultades. Día tras día, trabajaba la tierra, cuidaba a su familia y se enfrentaba a los desafíos de una vida austera pero honrada. Era un hombre de pocas palabras, pero su silencio no era de resignación, sino de determinación. Sabía que la tierra era dura, pero él lo era más. Los días transcurrían en aparente normalidad, hasta que una serie de fenómenos extraños comenzó a alterar su rutina. Primero fueron los animales. Las vacas, que siempre habían sido dóciles, comenzaron a comportarse de manera extraña, mirando fijamente a la nada, como si vieran algo que él no podía. Las gallinas dejaban de poner huevos, y los perros aullaban en la noche como si estuvieran siendo acosados por algo invisible. El campesino, desconcertado, intentaba ignorar estas señales, convencido de que eran simples coincidencias. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. El viento susurraba su nombre en la noche, y la luna llena parecía más cercana y opresiva. Una mañana, al despertar, encontró sus herramientas oxidadas y quebradas, como si una fuerza maligna las hubiera corroído. El aire en su parcela se volvía pesado, y un sentimiento de inquietud se instalaba en su pecho. Las noches eran peores. Escuchaba pasos alrededor de su casa, pero cuando salía con la escopeta en mano, no había nadie. Solo el silencio, roto por el susurro del viento, que parecía formar palabras que no alcanzaba a comprender. Y entonces, una noche, el campesino supo que debía enfrentarse a lo que fuera que estaba perturbando su vida. Sabía, en lo más profundo de su ser, que algo oscuro y poderoso estaba rondando su tierra, algo que solo él podría detener. En medio de la noche, bajo un cielo sin estrellas, se presentó el diablo. No era la criatura que imaginaba, pero había en su presencia algo que congelaba la sangre. Su figura era alta y esbelta, con una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Sus ojos ardían con un fuego que no iluminaba, sino que consumía. El campesino, armado solo con su determinación y una hoz en la mano, se plantó frente a él. Sabía que no podía huir, y aunque el miedo lo paralizaba, algo en su interior le dijo que debía resistir. El enfrentamiento fue tan silencioso como aterrador. El diablo intentó seducirlo con promesas de poder, riqueza y libertad de las cadenas de la vida mortal. Pero el campesino, con el rostro endurecido por la vida y el sufrimiento, no cedió. El diablo, furioso, desató su ira. El cielo se oscureció aún más, y la tierra tembló bajo sus pies. Pero el campesino no retrocedió. Alzó su hoz y la clavó en el suelo, marcando una línea que el demonio no podía cruzar. Y entonces, ocurrió lo inimaginable, el diablo se arrodilló. Su furia se tornó en desesperación, y el fuego en sus ojos comenzó a extinguirse. Pero, ¿por qué? ¿Qué fuerza oculta había dentro de ese hombre común que podía doblegar al mismísimo diablo? Eso es algo que nadie sabe. Lo único que quedó fue la imagen del diablo, arrodillado frente a un campesino que jamás buscó ser un héroe, pero que en esa noche oscura, se convirtió en uno. El campesino observaba al diablo arrodillado ante él, un ser cuya misma existencia desafía la realidad. El aire a su alrededor parecía congelado en el tiempo, cada aliento del campesino pesaba como una losa, y el sudor frío corría por su espalda. A pesar de lo que sus ojos veían, la incredulidad aún se aferraba a su mente. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía estar allí, en su parcela, enfrentando a la encarnación del mal mismo?
El diablo alzó la vista, sus ojos, antes ardientes, ahora eran pozos oscuros y vacíos, como si el simple acto de arrodillarse le hubiera arrancado parte de su poder. Pero el campesino sabía que no podía confiarse, que cualquier señal de debilidad podría ser el final. El diablo habló entonces, su voz ya no era un rugido, sino un susurro cargado de rencor y desesperación. Eres más fuerte de lo que pareces, mortal. Pero no entiendes lo que has desatado. Esta noche no marcará el fin, sino el comienzo de algo que ni siquiera tú podrás controlar. Las palabras del diablo eran como garras que intentaban rasgar su voluntad, pero el campesino no cedió. Recordaba a su familia, a sus seres queridos que dormían ignorantes de la oscuridad que había caído sobre su hogar. Sabía que no podía fallarles. El diablo comenzó a levantarse lentamente, como si recobrara parte de su fuerza perdida. La oscuridad alrededor se espesó, y el viento, antes inquieto, ahora rugía como un vendaval. Pero el campesino no retrocedió. Aferró con fuerza la hoz, su única arma, y dio un paso adelante, desafiando al ser que intentaba doblegarlo. En ese momento, el diablo mostró su verdadera forma. Sus extremidades se alargaron, sus ojos recuperaron su brillo infernal, y de su espalda surgieron alas negras que se despegaron como sombras sobre la tierra. La criatura que ahora tenía frente a él ya no se parecía a nada humano, era una manifestación pura del mal, una fuerza que no pertenecía a este mundo. Pero el campesino, con una determinación que iba más allá del miedo, dio otro paso adelante. La hoz en su mano parecía vibrar con una energía que no comprendía, pero que sabía que debía aprovechar. Con un grito que resonó en la noche, lanzó la hoz al aire, directo al corazón de la bestia. El diablo soltó un alarido, una mezcla de furia y dolor, que hizo temblar la tierra. Pero no fue suficiente para detenerlo. La hoz se incrustó en su pecho, pero el fuego en sus ojos no se apagó. La criatura retrocedió, sus alas envolviéndose a su alrededor como un capullo oscuro. Parecía que se preparaba para su siguiente ataque, uno final, uno que acabaría con todo. El campesino sintió que su tiempo se agotaba. Sabía que la próxima movida del diablo sería devastadora y que sus fuerzas estaban al límite. Pero también sabía que no podía permitir que esa oscuridad se extendiera más allá de su parcela. Había algo más en juego que su propia vida. La oscuridad comenzó a ondular y a crecer alrededor del diablo, como si el aire mismo se estuviera partiendo para liberar una fuerza aún mayor. Entonces, en un último acto de desafío, el campesino hundió sus manos en la tierra, conectándose con la única fuerza que siempre había conocido, la tierra misma. Sintió el pulso del suelo bajo sus dedos, la vida que fluía en las raíces de las plantas, la resistencia inquebrantable de la naturaleza. En ese instante, comprendió que no estaba solo. El poder de la tierra, de todo lo que había cultivado y protegido, estaba con él. El diablo, ahora envuelto en un vórtice de sombras, se preparó para desatar su ataque final. Pero el campesino, con la fuerza de la tierra a su lado, se puso de pie, más alto y más firme que nunca. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero también sabía que no se enfrentaba solo al mal. El diablo lanzó su ataque, un torrente de oscuridad que avanzó hacia el campesino con la fuerza de un huracán. Pero algo cambió en ese momento. La tierra bajo los pies del campesino respondió, y de ella surgieron raíces que se entrelazaron, formando una barrera impenetrable entre él y el diablo. La oscuridad chocó contra la barrera, pero no pudo avanzar. El diablo, furioso, intentó romperla, pero cada golpe era absorbido por la tierra, que parecía ganar fuerza con cada intento. El campesino, ahora en el centro de un escudo viviente, vio cómo la furia del diablo comenzaba a desvanecerse, como su poder, antes imparable, se debilitaba ante la resistencia de la tierra misma. La batalla continuaba, pero el campesino sentía que el equilibrio había cambiado. Ahora, no era él quien enfrentaba al diablo, sino el diablo quien debía enfrentarse a algo mucho más antiguo y poderoso que él.
Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. La noche seguía siendo oscura y el mal no se rendía fácilmente. Pero el campesino, con la tierra a su lado, sabía que podía resistir, al menos un poco más. El aire estaba cargado de tensión. La barrera de raíces que el campesino había invocado temblaba bajo el asalto constante del diablo, pero se mantenía firme, protegiendo a su creador. El campesino, sintiendo el latido de la tierra bajo sus pies, sabía que no podía ceder, que la resistencia que ofrecía era la única cosa que mantenía a raya a aquella oscuridad. Sin embargo, también sabía que el diablo no se daría por vencido tan fácilmente. El diablo, envuelto en un torbellino de sombras, parecía estar considerando su siguiente movimiento. Sus ojos ardían con un odio antiguo y feroz, mientras su cuerpo, ahora deforme y monstruoso, se tensaba como un animal acorralado. El campesino no podía permitirse un solo error, un descuido, un momento de duda, y todo lo que conocía se desmoronaría bajo el poder de esa criatura. Construcción de suspenso, el diablo, sabiendo que la fuerza bruta no le había dado la victoria, cambió de táctica. Su figura comenzó a desvanecerse en la oscuridad, como si se desintegrara en la misma noche. Las sombras a su alrededor se espesaron, envolviendo todo en un manto de tinieblas impenetrables. El campesino sintió como la temperatura caía bruscamente y un frío antinatural se arrastró por su piel, clavándose en sus huesos como garras invisibles. Las raíces que lo protegían empezaron a crujir, no por la presión, sino por algo más siniestro. Algo en la oscuridad las estaba corrompiendo, debilitando, haciendo que se marchitaran lentamente. El diablo había encontrado una nueva forma de atacar, una que era aún más peligrosa, la duda. En su mente, el campesino escuchó un susurro, una voz tan suave como el viento, pero tan poderosa como una tormenta. ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir?, decía la voz, que no era otra que la del diablo, ahora omnipresente en su entorno. La tierra que tanto amas está muriendo a tu alrededor. No es el primer hombre que se enfrenta a mí, y no será el último. Todos han caído, uno por uno, y tú no serás la excepción. El campesino apretó los puños, sintiendo el miedo invadir su corazón. Pero, en lugar de sucumbir a él, dejó que lo alimentara, que se transformara en una fuerza aún mayor. Sabía que no estaba luchando solo por su vida, sino por algo mucho más grande, algo que el diablo nunca podría comprender. El diablo reapareció, ahora más grande, más aterrador, su forma distorsionada por el odio que emanaba de él. Las sombras a su alrededor parecían tener vida propia, retorciéndose y extendiéndose como serpientes venenosas, buscando la manera de romper la defensa del campesino. Pero algo había cambiado en la mirada de aquel hombre sencillo. El miedo estaba allí, pero también lo estaba la determinación de no ceder. Con un grito de desafío, el campesino levantó las manos al cielo, invocando todo el poder que la tierra podía ofrecerle. Las raíces que lo protegían comenzaron a brillar con una luz verde y dorada, una energía que venía de lo más profundo del suelo, de las capas más antiguas y poderosas del mundo. Esa luz comenzó a expandirse, empujando las sombras hacia atrás, obligando al diablo a retroceder una vez más. El diablo rugió, un sonido que hizo temblar los cimientos de la tierra misma. Las sombras atacaron con una ferocidad renovada, pero la luz que emanaba de las raíces las quemaba, las desintegraba, haciéndolas retroceder. La tierra, en respuesta a la llamada del campesino, estaba luchando a su lado, resistiendo la corrupción que el diablo intentaba imponerle. El enfrentamiento se transformó en una lucha de voluntades, una batalla en la que no solo la fuerza física, sino la fuerza interna, determinaba el vencedor. El campesino, aunque agotado, mantenía su mirada fija en el diablo, negándose a ceder terreno. Sentía la energía de la tierra fluyendo a través de él, revitalizando su cuerpo y su espíritu. El diablo, por su parte, comenzaba a mostrar signos de frustración. Sus ataques, aunque devastadores, no lograban romper la defensa del campesino. La luz que irradiaba de las raíces se intensificaba con cada segundo, empujando la oscuridad cada vez más lejos.
El campesino podía sentir que el diablo estaba perdiendo terreno, que su poder se estaba debilitando. Pero sabía que no podía bajar la guardia, que un solo instante de descuido podría ser fatal. La noche avanzaba, y con ella, la batalla se volvía aún más feroz. El campesino y el diablo se enfrentaban en un duelo que parecía no tener fin, cada uno aferrándose a su voluntad, a su razón de existir. La tierra temblaba bajo el peso de su lucha, y el cielo se mantenía oscuro, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para presenciar el desenlace de aquella épica confrontación. Pero el desenlace aún estaba lejos. El campesino sentía la fatiga acumulándose en su cuerpo, pero también sabía que la victoria estaba al alcance de su mano. No podía rendirse, no ahora, no cuando había llegado tan lejos. Con un último esfuerzo, se preparó para lo que sabía que sería la batalla final, el enfrentamiento definitivo que decidiría no solo su destino, sino el destino de todo lo que amaba. La noche seguía siendo testigo de la titánica batalla, y el aire se llenaba con el eco de una lucha que trascendía el tiempo y el espacio. Pero el final aún no había llegado, y el campesino sabía que debía estar preparado para lo que estaba por venir. La lucha continuaba, y el destino del mundo colgaba en un hilo, mientras el campesino se mantenía firme, decidido a no ceder ante la oscuridad. La noche seguía oscura, pero el aire estaba cargado de energía, como si la misma tierra se preparara para el clímax de una batalla ancestral. El campesino respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando con un ritmo pesado, pero su mirada permanecía fija en el diablo, quien se movía con una furia que amenazaba con consumirlo todo. El diablo, consciente de que su poder estaba menguando, decidió cambiar de estrategia. Con un movimiento casi imperceptible, las sombras que lo rodeaban comenzaron a moverse, deslizándose por el suelo como serpientes. En un instante, las sombras tomaron forma, convirtiéndose en figuras humanoides, criaturas deformes con ojos vacíos y manos alargadas. Eran los sirvientes del diablo, sombras hechas carne, creadas a partir del odio y el temor de aquellos que habían caído bajo su influencia. El campesino observó con horror cómo las sombras tomaban forma, rodeándolo lentamente. Las criaturas emitían un sonido gutural, una mezcla de risas y llantos que helaba la sangre. A medida que se acercaban, la luz que emanaba de las raíces comenzó a parpadear, como si la misma energía de la tierra estuviera empezando a debilitarse bajo la presión de la oscuridad. Pero el campesino no estaba dispuesto a ceder. A pesar del miedo que crecía en su interior, se mantuvo firme, cerrando los ojos por un momento y concentrándose en el latido de la tierra. Sabía que la única manera de resistir era conectarse aún más profundamente con la naturaleza, con las fuerzas primordiales que habían existido mucho antes de que el diablo hubiera intentado corromper el mundo. Las criaturas de sombra avanzaban, sus manos alargadas estirándose hacia él, pero el campesino, sintiendo la energía de la tierra correr por sus venas, levantó la mano y golpeó el suelo con fuerza. De inmediato, una ola de energía verde y dorada se expandió desde el punto de impacto, golpeando a las sombras con una fuerza que las hizo retroceder, gritaban mientras se desvanecían en la oscuridad. El diablo, al ver cómo sus sirvientes eran destruidos, dejó escapar un rugido que sacudió los cielos. En un acto de desesperación, lanzó todo su poder restante hacia el campesino, un torrente de oscuridad que parecía capaz de consumir todo a su paso. Pero el campesino estaba preparado. Con un grito de desafío, levantó ambas manos, y la luz que emanaba de las raíces se intensificó, creando un escudo alrededor de él que bloqueó el ataque del diablo. El choque entre la luz y la oscuridad creó una explosión de energía que iluminó el cielo, como si el sol hubiera surgido en plena noche. El campesino y el diablo quedaron atrapados en medio de esa tormenta de poder, cada uno luchando con todo lo que tenía para superar al otro. Las raíces que lo habían protegido comenzaron a temblar, y algunas incluso comenzaron a desmoronarse bajo la presión. El diablo, viendo que su poder estaba siendo superado, hizo un último intento por romper la voluntad del campesino. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia él, atravesando la barrera de luz con sus garras alargadas, intentando llegar hasta su corazón. Pero el campesino,
aunque cansado, no estaba dispuesto a rendirse. Con un grito que resonó por toda la región, invocó las fuerzas más profundas de la tierra, llamando a los espíritus de los ancestros, a las fuerzas primordiales que habían dado forma al mundo. De repente, la tierra se abrió bajo los pies del diablo, y de las profundidades surgieron raíces gigantescas, mucho más poderosas que las anteriores. Estas raíces se envolvieron alrededor del diablo, apretándolo con una fuerza titánica, intentando arrastrarlo de vuelta a las profundidades de donde había venido. El diablo luchó con todas sus fuerzas, rugiendo y retorciéndose, pero las raíces lo mantenían firme, apretando cada vez más. El campesino, sintiendo que la victoria estaba cerca, no bajó la guardia. Sabía que el diablo era astuto y que cualquier signo de debilidad podría ser su perdición. Con la luz rodeándolo, mantuvo su concentración, alimentando el poder de las raíces con todo lo que le quedaba. La tierra misma parecía estar del lado del campesino, respondiendo a su llamado con una fuerza inquebrantable. Las raíces comenzaron a arrastrar al diablo hacia el suelo, su cuerpo deformado y oscuro luchando contra el inevitable destino que le aguardaba. El campesino, con el rostro endurecido por la determinación, mantuvo la presión, sabiendo que no podía permitir que el diablo escapara. La batalla estaba llegando a su clímax, y todo dependía de ese último esfuerzo, de esa última chispa de voluntad. El aire se volvió espeso, y todo parecía detenerse por un momento. El campesino y el diablo estaban en el centro de una tormenta de poder, una lucha que definiría el destino de todo lo que conocían. Las raíces tiraban con más fuerza, mientras que el diablo intentaba resistir con todo lo que tenía, pero la luz del campesino seguía creciendo, iluminando la oscuridad y llenando el aire con una sensación de esperanza. La tierra temblaba bajo el peso de la batalla, y los cielos parecían a punto de romperse. Pero el desenlace aún no había llegado. Mientras las raíces continuaban su lucha, y el diablo luchaba por liberarse, el campesino sabía que el verdadero desafío estaba aún por delante. La batalla aún no estaba ganada, y el futuro seguía siendo incierto. El enfrentamiento entre el campesino y el diablo seguía, cada segundo más intenso, cada movimiento más crucial. La luz y la oscuridad seguían en guerra, y el destino de todo colgaba en un hilo. La historia no había terminado, y el final aún estaba por decidirse. Las raíces se apretaban cada vez más, envolviendo al diablo en un abrazo de pura fuerza de la naturaleza. A cada instante, la oscuridad luchaba con una intensidad desesperada, pero el campesino no cedía. Su cuerpo estaba al borde del agotamiento, sus manos temblaban por el esfuerzo, pero su espíritu seguía firme. La tierra misma parecía respirar con él, compartiendo su determinación. De repente, el diablo lanzó un grito que resonó como un trueno, un sonido lleno de rabia y desesperación. En un último esfuerzo, intentó escapar de las raíces, su cuerpo deformado retorciéndose de maneras imposibles. La oscuridad que lo rodeaba se condensó en un punto, creando un torbellino que intentó desgarrar la luz que protegía al campesino. Pero en ese momento, el campesino hizo algo inesperado. En lugar de retroceder, dio un paso adelante, acercándose al vórtice de oscuridad que el diablo había creado. Con una voz firme, casi calmada, pronunció palabras antiguas, un canto que había aprendido de su abuelo, un canto que resonaba con la fuerza de generaciones que habían trabajado la tierra antes que él. Las palabras del campesino parecieron cortar el aire, llenando el espacio con una vibración que desestabilizó el torbellino oscuro. La luz alrededor del campesino brilló con más fuerza, alimentada por el poder de su voz, y las raíces respondieron, apretando aún más al diablo. El diablo gritó de nuevo, pero esta vez, su voz tenía un tono diferente, uno de derrota. La oscuridad comenzó a ceder, desmoronándose como cenizas en el viento. Las raíces lo arrastraban más y más hacia la tierra, mientras la luz del campesino se expandía, cubriendo todo a su alrededor. El campesino, sin bajar la guardia, continuó su canto, sabiendo que cualquier momento de debilidad podría costarle todo. Pero a medida que las raíces se hundían más profundamente en la tierra, llevándose al diablo con ellas,
el aire comenzó a despejarse. La oscuridad se desvanecía, y la noche, aunque aún profunda, ya no era aterradora. El diablo, con su poder menguando, hizo un último intento de liberarse, pero las raíces fueron implacables. Y aunque el campesino sabía que la batalla aún no había terminado, una chispa de esperanza brilló en su interior. El campesino, con su mirada fija en el diablo que se retorcía en las raíces, sintió que el momento decisivo había llegado. El suelo bajo sus pies temblaba, y la oscuridad que envolvía al diablo comenzó a disiparse, dejando al descubierto su verdadera forma, una figura encorvada, debilitada, ya sin la fuerza que antes lo hacía temible. Con una última oleada de energía, el campesino alzó ambas manos hacia el cielo y dejó que la luz que había invocado fluyera con todo su poder. Las raíces respondieron al instante, tirando con una fuerza abrumadora, arrastrando al diablo hacia las profundidades de la tierra. El diablo, consciente de que su derrota estaba cerca, lanzó un último grito, una maldición que resonó en la noche, pero su voz ya no tenía el poder de antes. Las sombras que lo rodeaban se disiparon, y el suelo finalmente se cerró sobre él, sellando su destino para siempre. El campesino cayó de rodillas, exhausto pero triunfante. La tierra dejó de temblar, y el silencio que siguió fue profundo y reconfortante. La batalla había terminado. Con el amanecer asomándose en el horizonte, el campesino se levantó, sabiendo que había hecho lo que pocos podrían haber logrado. Había enfrentado al diablo y lo había derrotado. Aunque sabía que el mal nunca desaparece por completo, él había ganado una batalla que resonaría en la historia. Y con ese pensamiento, se dio la vuelta, dejando atrás el campo donde la oscuridad había intentado reclamar su vida, sabiendo que la tierra, y él mismo, estaban a salvo por ahora.